Hay estados que esconden más de lo que muestran. Sonora suele asociarse con desiertos interminables, temperaturas extremas y las famosas carnes asadas de Hermosillo. Sin embargo, lejos de esa imagen conocida existe otro Sonora, uno formado por sierras remotas, cañones olvidados y caminos de terracería que parecen perderse en el mapa. Es un territorio donde sobreviven comunidades detenidas en el tiempo, lugares donde la modernidad apenas se asoma y donde llegar ya representa una aventura. Hoy vamos a recorrer 7 de esos sitios que permanecen fuera de los circuitos turísticos y que muy pocos mexicanos conocen realmente. Antes de continuar, recuerda suscribirte a este canal para no perderte ningún video sobre nuestro país. Número 7. Sarik-Sásabe. En el extremo noroeste de Sonora, donde el desierto se extiende hasta confundirse con la frontera de Arizona, se encuentra Sásabe, una pequeña comisaría perteneciente al municipio de Sarik. Es uno de esos lugares que parecen existir deliberadamente lejos de todo, rodeado por kilómetros de paisaje árido y silencio. Sus calles amplias atraviesan un entorno donde cuesta encontrar señales de movimiento constante. A simple vista parece una comunidad tranquila, pero detrás de esa calma se esconde una de las realidades más complejas de toda la frontera norte mexicana. La historia de Sásabe se remonta a los tiempos en que los misioneros jesuitas comenzaron a recorrer esta región y establecieron contacto con los pueblos originarios que habitaban el valle. Durante siglos fue apenas un punto de paso dentro de la inmensidad del desierto sonorense. Entre 1992 y 1993 el gobierno federal modernizó el puerto fronterizo, agregando nuevas instalaciones para la inspección de vehículos y una caseta más moderna. Sin embargo, a diferencia de cruces como Nogales o Agua Prieta, Sásabe nunca experimentó un crecimiento significativo. Los agentes asignados al puerto suelen permanecer durante largos periodos en el mismo lugar, convirtiéndose con el tiempo en rostros familiares para los habitantes de la comunidad. La población apenas ronda el 1.000.000 de personas y la rutina diaria transcurre a un ritmo muy distinto al de cualquier ciudad. No existe transporte público que conecte regularmente con Altar, la localidad importante más cercana, ubicada aproximadamente a 96 kilómetros atravesando puro desierto. Tampoco hay bancos, supermercados o cines. Lo que sí existe es un horizonte interminable, temperaturas que durante el verano pueden superar los 50 grados centígrados y un silencio interrumpido únicamente por el viento. Lo que vuelve único a Sásabe es su condición de última población mexicana antes de la frontera. Del lado estadounidense se encuentra Sásabe, Arizona, una comunidad casi vacía donde sobreviven apenas unos cuantos residentes junto a instalaciones de la patrulla fronteriza. Mientras tanto, el lado mexicano vive en una situación peculiar, atrapado entre la normalidad de la vida rural y la presión constante de encontrarse en una de las zonas más sensibles de la frontera. Durante décadas, los alrededores de Sásabe y Nogales han sido utilizados como corredores por miles de personas que intentan llegar a Estados Unidos atravesando el desierto. Una travesía extremadamente peligrosa que ha cobrado incontables vidas. Por eso, aunque Sásabe no es un pueblo abandonado, sí parece vivir en una especie de espera permanente. Es una comunidad suspendida entre dos países y dos realidades distintas, como si estuviera aguardando un futuro que nunca termina de llegar. Número 6. Churunivabi. A unos 10 kilómetros al norte de Nacosari de García, escondidas entre montañas y accesibles únicamente por antiguos caminos de herradura, descansan las ruinas de Churunivabi, uno de los asentamientos mineros más antiguos de todo el norte mexicano. Pocas personas han escuchado hablar de este lugar. No aparece en las rutas turísticas tradicionales ni cuenta con señalización importante en las carreteras. Sin embargo, durante siglos fue un punto fundamental para la extracción de plata en Sonora. Las minas de Churunivabi fueron trabajadas durante cerca de 300 años, desde la época colonial hasta bien entrado el siglo XX. De hecho, antes de que existiera siquiera la idea de desarrollar zonas como Pilares de Nacosari, ya se extraía mineral de estos cerros. El distrito minero de Nacosari figura entre los más antiguos de Sonora y Churunivabi fue durante mucho tiempo su núcleo principal. Los registros históricos narran frecuentes ataques de grupos apaches que encontraban en las minas y sus suministros objetivos atractivos para sus incursiones. Uno de los episodios más violentos ocurrió en marzo de 1742, cuando el asentamiento sufrió daños importantes. Sin embargo, sus habitantes decidieron permanecer en el lugar, organizaron mecanismos de defensa propios y continuaron trabajando como si nada hubiera sucedido. 2 años después enfrentaron una nueva ofensiva de gran magnitud y nuevamente resistieron.
Esa capacidad de mantenerse en pie frente a la adversidad convirtió a los habitantes de Churunibabi en personajes casi legendarios dentro de la región. Paradójicamente, no fueron los ataques los que terminaron por vaciar el pueblo. La verdadera causa fue el agotamiento progresivo de las vetas de plata. Cuando la producción dejó de ser rentable, los mineros comenzaron a marcharse poco a poco hasta que la comunidad quedó prácticamente abandonada. Aún así, algunos habitantes permanecieron explorando los alrededores con la esperanza de encontrar nuevos yacimientos. En una ocasión, un grupo de esos mineros descubrió una cueva que resultó ser una antigua mina olvidada, generando una pequeña fiebre local que atrajo exploradores de México y del extranjero. Entre quienes recorrieron la zona se encontraba el explorador inglés Henry George Ward, quien visitó la región de Nacosari interesado por las historias de riqueza mineral que circulaban desde generaciones atrás. Actualmente, Churunibabi es un conjunto de estructuras en ruinas cubiertas por la vegetación. Sus muros de piedra se desmoronan lentamente y los túneles mineros permanecen abandonados, ocultando 3 siglos de historia bajo los cerros sonorenses. Número 5. El Baucarit. En el municipio de Quiriego, al sur de Sonora, se encuentra un pueblo que desapareció de manera tan silenciosa que casi nadie se dio cuenta. El Baucarit, también conocido como Baucarit, fue una comunidad importante durante las últimas décadas del siglo XIX. Varias familias acomodadas vivían allí, dedicadas principalmente a actividades agrícolas y ganaderas que les permitían mantener una posición privilegiada dentro de la región. Con el paso de los años, muchas de esas familias decidieron mudarse hacia Huatabampo y otras localidades del Valle del Mayo en busca de mejores oportunidades. Nunca existió una causa única que explicara el abandono. No hubo epidemias devastadoras, catástrofes naturales ni órdenes gubernamentales que obligaran a la población a marcharse. Simplemente el pueblo fue perdiendo habitantes poco a poco. La falta de empleos, la concentración de servicios en otras localidades y el crecimiento de centros urbanos cercanos hicieron que las casas comenzaran a vaciarse una tras otra. Hace aproximadamente 3 décadas, el último habitante abandonó definitivamente el lugar. Hoy, la naturaleza avanza lentamente sobre las construcciones que quedan en pie. Entre ellas destaca la antigua escuela Benito Juárez, cuyos muros de adobe todavía conservan su estructura original y el nombre pintado en la fachada. Las viviendas conservan restos de pintura, marcos de puertas sin puertas y patios donde la vegetación crece sin oposición. Llegar hasta Baucarit desde Hermosillo implica recorrer la carretera federal 15 hasta Fundición y después desviarse hacia Quiriego. El trayecto completo ronda las 4 horas, incluyendo varios kilómetros por caminos de terracería. Cerca del poblado corre el arroyo rumbo a Tepahui y los álamos que sobreviven en la zona ofrecen sombra para quienes se aventuran a recorrer el lugar. Sin embargo, fuera de algunos visitantes ocasionales y creadores de contenido que documentan sus ruinas, Baucarit permanece tan solitario como el día en que fue abandonado. Número 4. Baroyeca. Si Baucarit desapareció lentamente, Baroyeca vivió un proceso mucho más dramático. Fundado en 1701 bajo el nombre de Real de Minas de la Natividad de Nuestra Señora de Loreto, este asentamiento llegó a convertirse en una de las poblaciones más relevantes de todo Sonora durante la época colonial. Fue sede del alcalde mayor de la provincia de Ostimuri, centro administrativo, económico y político de una región que abarcaba buena parte del sur del actual estado. Por sus calles circulaban comerciantes, funcionarios, mineros, clérigos y familias acomodadas que encontraron prosperidad gracias a la explotación de oro y plata. Curiosamente, el nombre Baroyeca significa nariz de perico en lengua caíta, un significado bastante peculiar para un lugar que durante mucho tiempo representó poder e influencia regional. La riqueza atrajo población durante generaciones, pero también convirtió al pueblo en objetivo frecuente de conflictos debido a su ubicación en una zona fronteriza entre los territorios controlados por los españoles y los pueblos yaquis. Los enfrentamientos fueron constantes. Una de las leyendas más conocidas cuenta que durante un ataque indígena se intentó incendiar la iglesia del pueblo. Según la tradición local, ocurrió un fenómeno interpretado como una señal divina que provocó la retirada de los atacantes. Sin embargo, con el paso del tiempo la situación se volvió cada vez más complicada. Durante los primeros años del siglo XX, numerosos habitantes comenzaron a mudarse hacia el Valle del Yaqui, especialmente a comunidades como Cocorit y Bacum. Los pocos que permanecieron resistieron hasta 1916, cuando los últimos episodios violentos relacionados con la Revolución Mexicana terminaron por vaciar completamente la población. Desde entonces, Baroyeca quedó abandonada. Actualmente sus ruinas permanecen ocultas entre la vegetación al noreste de Ciudad Obregón.
Llegar hasta ellas requiere vehículos de doble tracción y recorrer brechas difíciles que atraviesan cerros y monte cerrado. Entre los restos más visibles destacan los muros de la antigua iglesia colonial, que han resistido más de 3 siglos de lluvias, calor e intemperie. También sobreviven vestigios de viviendas, antiguos hornos de fundición y los cimientos de edificios administrativos que alguna vez formaron parte de una de las comunidades más importantes del sur de Sonora. La diferencia entre el pasado y el presente de Baroyeca resulta impactante. Lo que alguna vez fue el centro administrativo de una provincia completa hoy es apenas un conjunto de ruinas olvidadas que solo visitan quienes tienen suficiente curiosidad y espíritu aventurero para llegar hasta ellas. Número 3. Nuri. En la parte sureste de Sonora, dentro del municipio de Rosario, se encuentra Nuri, una comunidad que oficialmente sigue habitada, pero cuyo nivel de aislamiento es tan profundo que parece existir fuera del tiempo. Según el censo de 2020, cuenta con 341 habitantes, una cifra que la coloca en esa categoría peculiar de pueblos que siguen vivos, aunque apenas. Nuri se localiza en la transición entre la Sierra Madre Occidental y la planicie costera del Pacífico. Su entorno combina cerros cubiertos de vegetación, valles secos y arroyos que solo cobran vida durante la temporada de lluvias. La localidad más cercana de cierta importancia es Rosario, la cabecera municipal, que tampoco puede considerarse una gran población. La conexión entre ambos puntos depende de caminos de terracería que sufren daños constantes cada vez que llegan las lluvias, convirtiendo cualquier traslado en una pequeña aventura. Lo que distingue a Nuri es la sensación inmediata de haber retrocedido varias décadas apenas se cruzan sus primeras casas. Aquí la cultura vaquera sonorense conserva su forma más auténtica. Los sombreros y las botas no son parte de una moda ni de una tradición turística, sino herramientas cotidianas de trabajo. Las conversaciones transcurren con calma, sin prisas, y la hospitalidad forma parte natural de la vida diaria. No se ofrece por protocolo, sino porque así funcionan las cosas en esta región. Las viviendas son sencillas, construidas principalmente de adobe o bloc con techos de lámina. La economía gira alrededor de la ganadería extensiva y de una agricultura que depende casi por completo de las lluvias. Solo el 17% de las viviendas cuenta con acceso a Internet. Esto significa que más de 8 de cada 10 hogares permanecen prácticamente desconectados del mundo digital. Aquí no existe fibra óptica, la cobertura celular es limitada y los espacios con conexión inalámbrica son inexistentes. La información sigue llegando como durante gran parte del siglo pasado. Por radio, por recomendaciones de quienes regresan de otros pueblos y por las conversaciones que recorren la comunidad de boca en boca. Nuri tampoco cuenta con hospital, preparatoria ni servicios bancarios. Quienes requieren atención médica especializada, realizar trámites importantes o continuar sus estudios después de la secundaria deben trasladarse hasta Ciudad Obregón. Ese recorrido puede tomar varias horas y durante la temporada de lluvia se vuelve todavía más complicado. A pesar de todas estas limitaciones, los habitantes de Nuri no parecen tener intención de abandonar el lugar. La tierra les pertenece, el paisaje forma parte de su identidad y la vida que han construido ahí posee una lógica propia que no necesita explicaciones para quienes la viven todos los días. Número 2. Maicovita. Si Nuri parece aislado, Maicovita lleva el concepto de lejanía a otro nivel. Esta pequeña comunidad Pima se encuentra todavía más adentro de la Sierra Madre Occidental, dispersa entre rancherías unidas por senderos de montaña y caminos que solo conocen quienes han pasado toda su vida recorriéndolos. Maicovita forma parte del territorio ancestral de los Pimas Bajos, conocidos también como O. Su existencia está documentada desde la época de las misiones jesuitas, cuando los religiosos recorrían las sierras del noreste sonorense estableciendo centros de evangelización entre las comunidades indígenas. Sin embargo, a diferencia de otros asentamientos que crecieron con el paso de los siglos y terminaron integrándose al resto del estado, Maicovita permaneció prácticamente igual. Es como si el tiempo hubiera seguido avanzando para todos menos para este rincón de la sierra. Determinar cuántas personas viven realmente aquí no es sencillo. Los habitantes se encuentran repartidos entre rancherías dispersas, algunas de ellas ni siquiera registradas formalmente en los censos. Las estimaciones más amplias hablan de apenas unas cuantas decenas de habitantes, muchos de ellos adultos mayores que conservan una forma de vida basada en la agricultura de subsistencia y en la recolección de recursos silvestres. La lengua Pima todavía sobrevive en algunas familias, aunque cada generación reduce el número de hablantes que la dominan por completo. Lo que vuelve extraordinaria a Maicovita es el nivel extremo de desconexión con el exterior.
No existe suministro permanente de electricidad. No hay agua entubada. No llegan carreteras pavimentadas. Tampoco hay servicio telefónico estable, internet o televisión. La atención médica depende muchas veces de brigadas temporales o de médicos pasantes que aceptan trabajar por temporadas en la sierra. Para los niños, estudiar más allá de la primaria suele significar abandonar temporalmente la comunidad y trasladarse a localidades como Yécora, separándose de sus familias desde edades muy tempranas. Maicovita no destaca por edificios históricos, plazas pintorescas o monumentos llamativos. No hay una iglesia restaurada ni escenarios diseñados para las fotografías. Lo que ofrece es algo mucho más raro, una autenticidad absoluta. Un lugar que no intenta impresionar a nadie, que no ha sido adaptado para visitantes y que existe únicamente para quienes lo habitan. Número 1. Desemboque de los Seris. Llegamos al primer lugar de esta lista y probablemente al sitio más singular de todo Sonora. Desemboque de los Seris se localiza en la costa del Golfo de California, dentro del municipio de Pitiquito. Es una franja de desierto que se encuentra con el mar en uno de los paisajes más espectaculares y aislados de México. Aquí habita el pueblo Seri, conocido por ellos mismos como Comcaac, palabra que significa simplemente la gente en su propia lengua. Los Seris representan una de las culturas indígenas más particulares de todo el continente americano. Su territorio ancestral comprende parte de la costa sonorense y la isla Tiburón, la isla más grande de México, situada frente a sus comunidades. Durante siglos, los Comcaac desarrollaron una forma de vida basada en la pesca, la caza y la recolección dentro de un entorno que para muchas personas resultaría extremadamente hostil. Se trata de un desierto costero donde las temperaturas superan fácilmente los 45 grados centígrados, el agua dulce escasea y la vegetación se limita principalmente a cactus, matorrales y especies adaptadas a condiciones extremas. La población de Desemboque suele estimarse entre 400 y 500 habitantes. La otra comunidad principal del pueblo Seri es Punta Chueca, localizada más al sur frente a la isla Tiburón. Entre ambas localidades se concentra prácticamente toda la población Comcaac, que actualmente no supera las 1000 personas. Estamos hablando de una de las etnias más pequeñas de México y de una lengua única. El idioma Seri no guarda parentesco comprobado con ninguna otra familia lingüística conocida, razón por la cual los especialistas lo consideran una lengua aislada. Viajar desde Hermosillo hasta Desemboque implica recorrer cerca de 300 kilómetros. Los últimos tramos se realizan por caminos de terracería que avanzan entre el mar y el desierto. No existe transporte público regular. Tampoco hay gasolineras durante buena parte del trayecto. La señal telefónica desaparece mucho antes de llegar y solo reaparece ocasionalmente en algunos puntos elevados. Sin embargo, el recorrido recompensa cada kilómetro con paisajes extraordinarios. Extensiones de arena dominadas por cardones gigantes, cerros desnudos reflejando el sol y un mar intensamente azul que parece irreal. Para los Comcaac, el territorio no es simplemente una propiedad. Su relación con el desierto y el mar forma parte de una visión mucho más profunda, donde ambos son considerados elementos vivos con los que se convive y no simples recursos para explotar. La isla Tiburón fue declarada Reserva de la Biosfera en 1963 y su acceso está estrictamente controlado. Los Seris actúan como guardianes oficiales de la isla y cualquier visitante necesita autorización y acompañamiento de la comunidad para ingresar. La artesanía Seri es ampliamente reconocida en México. Las mujeres elaboran complejas canastas de torote utilizando técnicas transmitidas durante generaciones. Algunas de estas piezas alcanzan precios de varios miles de pesos y son consideradas auténticas obras de colección. Por su parte, los hombres trabajan la madera de palo fierro, creando figuras de animales marinos y del desierto con un nivel de detalle impresionante. Estas esculturas se han convertido en una fuente fundamental de ingresos para numerosas familias.